Levítico 26, 14, vamos a leer hasta el 26. ¿Listo? Dice: pero si no me oyen ni cumplen todos estos mandamientos, y si desechan mis estatutos y su alma abomina mis decretos, no cumpliendo todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con ustedes esto: pondré sobre ustedes terror, extenuación y fiebre que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembrarán en vano su semilla, porque sus enemigos la comerán. Y pondré mi rostro contra ustedes y serán heridos delante de sus enemigos, y los que los aborrecen se enseñorearán de ustedes y huirán sin que nadie los persiga. Y si aún con esas cosas no me oyen, yo volveré a castigarlos 7 veces más por sus pecados, y quebrantaré la soberbia de su fortaleza, y haré su cielo como hierro y su tierra como bronce, y su fuerza se consumirá en vano, porque su tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. Y si andan en oposición contra mí y no me quieren oír, yo añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas según sus pecados. Enviaré también contra ustedes bestias del campo que les arrebaten los hijos y destruyan sus animales y los reduzcan en número, y así sus caminos queden desiertos. Y si con estas cosas no fueren corregidos, sino que andan en oposición contra mí, yo también andaré en oposición contra ustedes, y los heriré aún 7 veces por sus pecados, y traeré sobre ustedes espada vengadora en vindicación del pacto, y los reunirán en sus ciudades, y se reunirán en sus ciudades, pero yo enviaré pestilencia entre ustedes, y serán entregados en mano del enemigo. Cuando yo los quebrante el sustento del pan, cuando yo les quebrante el sustento del pan, 10 mujeres cocerán su pan en un horno, y les devolverán su pan por peso, y comerán y no se saciarán. Amén. El texto paralelo está en Deuteronomio 28, vamos para allá. Vamos a leer varios pasajes de Deuteronomio 28. Vamos a leerlo un poco saltado, leamos el 63. Dice: y sucederá que como Jehová se gozó sobre ustedes para hacerles bien y para multiplicarlos, así se gozará Jehová sobre ustedes para arruinarlos y para destruirlos, y serán arrancados de sobre la tierra a la cual entran a poseerla. 15. Y sucederá que si no oyen la voz de Jehová tu Dios, no la oyes, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando hoy. 45-46. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por prodigio, y en tu descendencia para siempre. 16-19. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito tú en el campo, maldita tu canasta y tu arteza, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar, maldito en tu salir. 33. El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá un pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días. 20. Y Jehová enviará contra ti la maldición, el quebranto y el asombro, en todo cuanto pongas tu mano y hagas, hasta que seas destruido y perezcas pronto, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. 22. Jehová te herirá con tisis y con fiebre y con inflamación y con ardor y con espada y con tizoncillo y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. 27-29.
Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, y con hemorroides, y con sarna, y con comezón, de que no puedas ser curado. Jehová te herirá con locura y con ceguera, con turbación de corazón, y andarás a tientas al mediodía como anda a tientas el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, y no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. 35. Te herirá Jehová con úlcera maligna en las rodillas y en las piernas, sin que puedas ser curado desde la planta de tu pie hasta tu coronilla. 59 al 61. Jehová hará asombrosas tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y duraderas, y enfermedades malignas y duraderas, y hará volver sobre ti todas las plagas de Egipto, delante de las cuales temiste, y se te pegarán. Asimismo, toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. 21. Jehová hará que se te pegue mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para poseerla. 25. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos subirás delante de ellos, y serás motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. 26. Tu cadáver será por comida a toda ave del cielo y a la bestia de la tierra, y no habrá quien las espante. 30-32. Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la vendimiarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás de él. Tu asno será arrebatado de delante de ti, y no se te devolverá. Tus ovejas serán entregadas a tus enemigos, y no tendrás quien te las rescate. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. 34. Y enloquecerás a causa del espectáculo que verás con tus ojos. 41. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. 23-24. Y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. 38-40. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, mas no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano las comerá. Tendrás olivos en todo tu término, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se caerá. 40. Ok. 42-44. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra consumirá la langosta. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza, y tú serás por cola. 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, en la abundancia de todas las cosas. 50-51. Nación fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano. 49-51. Jehová traerá sobre ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que volará como águila, nación cuya lengua no entiendas, nación fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. Amén. Esa enseñanza es la número 37
de nuestra serie de Levítico. Vamos a estar estudiando Levítico 26 con el texto paralelo que es Deuteronomio 28. Entonces vamos a estar estudiando ambos y por eso leímos los dos pasajes. Hay muchos textos de Deuteronomio y de Levítico que no alcanzamos a leer, sino que los vamos a dejar para la segunda parte, ¿sí? Como se dan cuenta, es mucho. Entonces la idea es desmenuzarlo de tal modo que aprovechemos al máximo esta oportunidad de estudiar este fragmento de la ley de Dios. Titulamos la enseñanza 7 maldiciones por la desobediencia. Acuérdense que esto hace parte de un título principal, ¿no? Que era promesas y amenazas del antiguo pacto. Ya vimos la primera parte, que eran 7 bendiciones por la obediencia. Y ahora hoy empezaremos a ver las 7 maldiciones por la desobediencia. ¿Listos? Entonces ya hemos leído ambos textos. Comencemos. En esa segunda parte del mismo capítulo, en Levítico 26, que es nuestro texto principal, 26:14, el Señor expresa las consecuencias que le sobrevendrían a Israel si decidía no prestar oído a la palabra. ¿Sí? Si ellos no ponían por obra los mandamientos, sino que los despreciaban e invalidaban el pacto, dice el Señor, yo también haré esto con ustedes. ¿Sí? Dense cuenta, es un castigo, una retaliación, donde primero hay una ofensa y luego Dios responde. ¿Sí? Eso es interesante porque si lo leyéramos de una manera humanista, se vería algo terrible y un poco excesivo, sádico, de acuerdo a una visión humanista. Pero bíblicamente es justo. En una Biblia antigua dice, su alma menospreció mis derechos. ¿Sí? Hay un pacto y ese pacto fluye de derechos, tanto a favor de ellos, como vimos en las promesas, como a favor de Dios, que es la obediencia de parte de los beneficiados de las promesas. Entonces, Dios se compromete a darles abundancia y las 7 bendiciones que estudiamos, y les cumplió. A ellos les competía entonces ser obedientes en sus mandamientos para cumplir la parte de ellos. Entonces, dense cuenta, esto nos deja ver que el pacto mosaico, el pacto de Moisés, es un pacto que en muchos aspectos es condicional, ¿sí? Es decir, tenía promesas, pero con condiciones de acatar al pie de la letra los mandamientos. Así que eso pues nos deja abrir el paréntesis de que cómo puede un creyente actualmente tomar versículos como el que quiere ser cabeza y no cola, si ni siquiera conoce los mandamientos de Dios y ni los obedece. ¿Sí? Estas promesas, tanto las maldiciones como las bendiciones, son condicionales. Las promesas pues por la obediencia, y la desobediencia y las amenazas están condicionadas por la desobediencia. ¿Sí? Dice Dios, yo también haré con ustedes esto. Es decir, Él se compromete a enviarles una serie de castigos. Y un detalle que no pueden pasar por alto, son castigos graduales, es decir, van de lo poco a lo más. Y en el capítulo 26 de Levítico, ese detalle se nota más, porque si recuerdan, ahorita que lo leímos, decía, si ustedes no, entonces yo haré esto, y si tampoco con eso acatan, entonces yo haré esto, y si tampoco, o sea, cada vez va colocando como amenazas, pero que siguen cuando hay una desobediencia reincidente. O sea, Dios, notemos también ese detalle de la gracia de Dios. Dios no está derramando toda la maldición de una vez, todos los castigos del capítulo o de los capítulos de una vez, sino que lo hace gradualmente. Primero castiga con unas cosas y espera cómo reacciona. Si no se arrepiente, les envía otras, y así gradualmente. ¿Sí? Eso es lo que significa que son graduales. Y conste, la semana pasada que estudiamos las promesas, decíamos que solamente había una cosa que los alcanzaría a ellos persiguiéndolos.
las bendiciones. En este caso lo van a alcanzar los enemigos, lo van a alcanzar la enfermedad, la ruina y especialmente las maldiciones. Dice Deuteronomio 28, y unas maldiciones que los marcarían a ellos para siempre, hasta los hijos y así sucesivamente. ¿Sí? Leamos Josué 23:15. Dice, sucederá que como ha venido sobre ustedes toda palabra buena que Jehová su Dios les había dicho, así también traerá Jehová sobre ustedes toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová su Dios les ha dado, cuando traspasen el pacto de Jehová su Dios, que Él les ha mandado, yendo y sirviendo a dioses ajenos e inclinándose a ellos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra ustedes y perecerán pronto de esta buena tierra que Él les ha dado. Josué, en sus discursos de despedida, les advierte: estamos ya en la tierra prometida, ya llegamos, hemos disfrutado las promesas, las hemos gozado, pero les advierte que si traspasan el pacto, así como han gozado como reales las promesas, así gozarán como reales las amenazas, las maldiciones. Cuando estudiamos las bendiciones vimos que Deuteronomio las resumía. ¿Se acuerdan que decía bendito serás en la ciudad, bendito en el campo? Bueno, Deuteronomio vuelve y resume las maldiciones con el mismo lenguaje. Dice maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta, maldita tu tabla de amasar. En fin, es bastante directo, pero siguiendo el mismo bosquejo de las bendiciones. A Deuteronomio lo leímos así como saltado, como en desorden, porque Deuteronomio no sigue ese patrón gradual. Deuteronomio sí menciona las maldiciones o las amenazas de manera seguida, ¿sí? No hace como el Levítico. ¿Se acuerdan que decía, si ustedes no obedecen, entonces yo les añadiré 7 veces más? ¿Se acuerdan? Eso es importante. Entonces, cada vez que ellos desobedecían, venía un castigo, el siguiente castigo iba a ser 7 veces peor que el anterior, el siguiente iba a ser 7 veces peor que el anterior, y así hasta completar 7 castigos. ¿Sí? Ese era como el patrón que aparece en Levítico. Pero en Deuteronomio ese patrón de 7 no está. Entonces, me tomé el atrevimiento de mezclar los pasajes de Deuteronomio que pues tienen paralelo con Levítico, y por eso pues se siente un poco desordenado, porque Deuteronomio no conserva ese patrón de 7. ¿Sí? Para pues, aclararles ese detalle. Bueno, vamos a ver entonces hoy por lo menos 4 maldiciones. Las otras las veríamos la otra semana, si Dios quiere y vivimos. Veamos la primera, Levítico 26:16. Ya pues habiendo leído Deuteronomio, ya pues nos queda más ampliada. La primera de las maldiciones formula varios castigos, y se los voy a decir en términos claros: pánico, debilitamiento físico, fiebre y desmoralización. En términos más claros, ¿sí? Porque el otro decía extenuación, ¿sí? Términos que de pronto son más complejos. Cuando habla, por ejemplo, de debilidad, debilitamiento, bueno, eso se refiere a que Dios les traería enfermedades que los haría andar débiles, como con cansancio crónico. Desmoralización, sin ganas de luchar, ¿sí? Como negligentes y perezosos porque su salud no les da para más. También añade que tendrían derrotas, pérdidas materiales, y los enemigos los robarían. ¿Sí? En Deuteronomio vimos que se añaden varias cosas. Dice maldición, quebranto, asombro en todo lo que emprendas, inflamación, gran ardor, sequía, calamidad repentina, añublo. Añublo era un hongo que le salía a los sembrados, a los trigales, a los cereales, y pues los echaba a perder.
¿sí? Dice que les añadía la úlcera de Egipto, tumores, sarna, comezón, locura, ceguera, turbación de espíritu, en fin, todos esos detalles hacen parte del primer castigo. Son detalles variados, ¿no? Variados. Algunas cosas son emocionales, otras cosas son relacionadas con los recursos naturales, sequías, plagas, y la otra es sufrir asaltos por parte de enemigos. Entonces esto no se siente como que Dios les da todo su castigo de una vez, sino les da a probar los castigos con esto, ¿sí? O sea, va a dar añublo, pero no un añublo que echa a perder absolutamente todo, sino que haga perder gran parte. Todo esto, hermanos, de la primera maldición ya se cumplió. Usted puede leer, por ejemplo, Jueces 6, 3 al 6. ¿Se acuerdan cuando los madianitas invadieron Israel y nos muestra un Gedeón escondiendo las cosechas, porque los madianitas eran muchísimos y los invadían y les robaban todo, se comían todo lo que habían durado trabajando, cosechando, sembrando? Cuando llegaba la cosecha, llegaban las multitudes de enemigos y les robaban todo. Entonces les tocaba esconder, ¿ven? Entonces esa maldición ya se estaba cumpliendo en el libro de Jueces. También en el libro de Amós 4:9, en días del rey Jeroboam, también se estaba cumpliendo ya esa amenaza. Amós 4:9 lo muestra. Dice que, diciendo Dios, yo a ustedes les mandé tizón, añublo, para que la langosta se comiera sus huertos, sus viñas, sus higueras, pero aún así ustedes no se convirtieron, ¿sí? O sea, dense cuenta, Dios mandaba castigos esperando que la gente se arrepintiera, pero al no arrepentirse, entonces Dios enviaba 7 castigos, o un castigo 7 veces peor, ¿sí? Deuteronomio 28 amplía los juicios. Es evidente que Moisés quería ser gráfico, bastante gráfico, porque usted compara y Deuteronomio 28 es extenso, son muchos versículos y se ve que es más largo que las bendiciones, porque Moisés quiere ser detallista, quiere ser gráfico para dejar en el corazón del pueblo un impacto que los lleve a considerar bien el ser desobedientes. Y es más, ¿se acuerdan que decía, les voy a traer una plaga que los hiera de la coronilla a los pies? Bueno, ese es el lenguaje que se usa en Job 2:7, cuando se refiere a la enfermedad de Job. O sea, Moisés es bastante claro, los iba a dejar a todos como a Job, prácticamente. ¿Sí? Ellos huirían sin que hubiera quien los persiguiera. Ya era un tema emocional, casi como crisis de pánico. Les serían derramadas plagas grandes, permanentes, muchas de las cuales ya habían sufrido los egipcios, ¿sí? Y otras, dice el texto de Deuteronomio 28:61, otras enfermedades les voy a mandar que ni siquiera alcanzo a escribirles. ¿Se acuerdan? Que ni siquiera están escritas en este libro. Se las añadiré por haberme dejado, dice el Señor. ¿Saben? Lo más tremendo de estas, en Levítico 26:17, podríamos decir que ahí está el resumen, o el encabezado de todo lo que vamos a estudiar hoy y el otro domingo. Y es lo más terrible de todo. 26:17. Dice el Señor, yo pondré mi rostro contra ustedes. Eso es lo peor, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un ser humano es que Dios se declare enemigo de una persona. Ya el enemigo ni siquiera es el diablo, ni siquiera es el mundo o la carne, es Dios. Impresionante. Yahvé mismo se convertiría en el principal oponente de los israelitas. Por haberme dejado, yo haré con ustedes esto, pondré mi rostro
contra ustedes. Y dice la Reina Valera SBT, que es la que estoy usando, haré que se les pegue la mortandad estando en la tierra prometida. ¿Sí? O sea, cualquier cosa les hacía morir. O sea, prestos a enfermedades, a muerte, a debilidad. Haré que huyan ante sus enemigos y que sean dominados por ellos y nadie los va a salvar. ¿Sí? Esas palabras se cumplieron en días de Jeremías. Vamos a Jeremías 24:9. Dice: los daré por escarnio, por mal, a todos los reinos de la tierra, por infamia, por proverbio, por burla y por maldición, en todos los lugares a donde los arrojaré, y enviaré contra ellos la espada, el hambre y la pestilencia, hasta que sean consumidos de sobre la tierra que les di a ellos y a sus padres. Jeremías es el profeta que replica las maldiciones del pacto en mayor cantidad de veces que todos los demás profetas. Eso es muy interesante. Nos recuerda que el papel de los profetas no era hablar del futuro nada más, o darles palabras de prosperidad, como los falsos profetas de hoy. Los profetas del antiguo pacto, los verdaderos profetas, su función era ser como fiscales, como personas que Dios delegaba para denunciar los delitos del pueblo y decirles: ojo, lo que ustedes están haciendo viola el pacto, y les advierto que si siguen violándolo, Dios va a hacer esto y esto contra ustedes. Esa era la función de los profetas, y aquí lo vemos. Si ustedes seguían invalidando el pacto, y dense cuenta que prácticamente repite lo de que estaba en Levítico 26 y Deuteronomio 28. ¿Sí? Les enviaría pestilencia, espada, en fin, hasta que sean consumidos, dice Deuteronomio, hasta que perezcan. O sea, el mismo lenguaje. Salmo 106:40. El salmista también usa el lenguaje. Este salmo probablemente haya sido escrito en el periodo posexílico. O sea, para ese tiempo ya habían sufrido el cumplimiento de todas las amenazas. Y miren cómo lo expresa. Salmo 106:40. Entonces se encendió el furor de Jehová sobre su pueblo, y abominó su heredad, y los entregó en manos de las naciones, y se enseñorearon de ellos los que los odiaban. ¿Sí? Ahí vemos el cumplimiento de las amenazas del Señor. Y conste que apenas vamos en la primera, que es en sí una mezcla de varios detalles, ¿no? Ya hemos visto temas emocionales, temas de recursos naturales, enfermedades y asaltos por parte de enemigos. Deuteronomio es más gráfico también porque él dice en Deuteronomio 28:25 que cuando ellos intentaran defenderse de los enemigos, Dios los entregaría a ellos derrotados. O sea, ellos no iban a ser capaces de dar frente a los enemigos, y los enemigos no los iban a derrotar a ellos como tal, sino que ya antes de pelear Dios había derrotado a los israelitas. Claro, imagínense todos enfermos, peleando con ataques de pánico, de depresión, sin comer bien, yendo a la guerra. O sea, ya iban derrotados. ¿Sí? ¿Me hago entender? No podían dar frente a sus enemigos. Dice: por un camino saldrían a pelear, y por 7 huirían. Dense cuenta que es lo contrario de las bendiciones que vimos la vez anterior, porque antes era al contrario. Uno de ellos haría huir a 1000, 10 de ellos a 10.000, ¿sí? Aquí no, aquí es al contrario, aunque en menor proporción, ¿no? En el otro decía 2 a 10.000 o a 2.000, y este dice
que huirán por 7 caminos. En pocas palabras, ellos se convertirían en motivo de espanto para todos los reinos de la tierra. Dice otra versión, serás ejemplo de terror. Otra versión dice, toda la gente sentirá temor al ver todo el mal que te sucede. Claro, la gente de las otras naciones se darían cuenta que eran personas que vivían arruinados, destruidos, derrotados, robados, en fin. Decían, pero esta gente tiene la mala suerte o la mala fortuna, son gente con un destino, hablando en términos paganos. Pero luego se darían cuenta que era el Dios de ellos el que les estaba ocasionando esas situaciones. Leamos un texto. Leamos Ezequiel 5:15. Dice, y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a todas las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor y con indignación y con reprensiones llenas de ira. Yo Jehová he hablado. ¿Sí? Hasta los mismos paganos, hasta los mismos impíos se darían cuenta que todo lo que estaban sufriendo era consecuencia de su propia desobediencia. Y es cierto, hermano, muchas veces entre nosotros, siendo cristianos, algunos de nosotros viven disciplinas de Dios que son evidentes, que hasta los impíos y los del mundo lo ven y dicen, esa persona está sufriendo eso porque no está siendo coherente con su propia profesión de fe. Eso es evidente. Y aún los muertos y las piedras lo ven. Bien, siendo un poco más, ampliando un poco más la primera maldición, siguiendo el lenguaje de Deuteronomio 28, 26 en adelante, vemos que ellos cuando fueran a pelear con los enemigos iban a ser derrotados. Los cadáveres de ellos servirían de alimento a las aves y a las bestias de carroña, y nadie iba a poder espantar esos animales, ya ustedes se imaginarán. Sus enemigos tomarían posesión de sus mujeres, de sus casas, de sus viñas, de su ganado. ¿Sí? Sus hijos serían vendidos al extranjero ante sus propios ojos, y ellos desfallecerían por ellos todos los días. Como decir, una persona, un padre que le secuestran a su hijo y nunca más vuelve a saber nada de él. ¿Sí? Desfallece todos los días pensando. Entonces eso es lo que le dice el Señor: haré que sus hijos sean llevados en cautiverio, que sean vendidos como esclavos, y todos los días ustedes desfallecerán por ellos. En Deuteronomio 28:34 es muy impactante, dice, ustedes se volverán locos al ver todo ese espectáculo de abusos sin poder hacer nada. Impresionante. No puedo negar, hermanos, que aparte de lo extenso del capítulo, es uno de los capítulos más pesados de la Biblia y de los que he podido exponer alguna vez. Es algo muy fuerte y estremecedor. Nos hace recordar que nuestro Dios es veraz y que, diríamos popularmente, la cosa seria. No es un juego ser pueblo de Dios. Segunda maldición, siguiendo el lenguaje de Levítico 26, 18 al 20. Si con estos castigos ellos continuaran mostrando oposición al Señor, dense cuenta, condicional. Si siguen desobedeciendo, si todavía no me quieren escuchar, entonces yo, ¿sí? ¿Qué dice? Incrementaría 7 veces los castigos por sus pecados. ¿En qué consiste ese castigo? Bueno, nos dice, destruiría su soberbia, negándoles las lluvias y las cosechas a su tiempo.
Cuando miramos las promesas, vimos que la primera bendición era las lluvias. Aquí vemos que es la segunda maldición, no la recibirían. Y usa un lenguaje metafórico, dice: su cielo será como hierro, como bronce, y su tierra como hierro, o sea, dando a entender que brilla el sol tremendo, pero no llueve, y esa tierra se le siembra, pero no produce nada, muerta, amarillenta y dura, del mismo calor que había, ¿sí? O sea, Dios mismo impidiendo ese tipo de productos. Dice Deuteronomio 28-24: en vez de eso les envío lluvia de polvo y lluvia de ceniza. De suerte que se desgastarían en vano trabajando en la tierra, porque ella ni los árboles frutales rendirían como se esperaría. Todo eso se cumplió en Amós 4:7. Vamos a leerlo. Amós 4:7. Ahorita hice referencia a él. Y dése cuenta el lenguaje, ¿no? Como lo expresa. Dice: también yo les detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Hice llover sobre una ciudad y sobre otra no. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Iban errantes 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, pero no se volvieron a mí, dice Jehová. ¿Sí? Y luego dice: los herí con tizoncillo, con alivio, ¿sí? El lenguaje. Les mandé un castigo y no vinieron a mí. Les mandé otro castigo, tampoco vinieron a mí. ¿Sí? Impresionante. Miren cómo obra el Señor. Leamos también Isaías 17. Dice: porque te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu fortaleza, por tanto plantarás plantas hermosas y sembrarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer y harás que tu simiente brote de mañana, pero la cosecha se perderá en el día de la enfermedad y del dolor desesperado. ¿Sí? Aquí lo que expresa el profeta es: ustedes van a buscarse las mejores estrategias agrícolas, agropecuarias, para provocar que las ramas fructifiquen con lo último en tecnología, lo último en insecticidas o nutrientes para la tierra, abonos especializados, pero no les va a funcionar. Va a florecer, pero cuando llega el momento de ver los frutos o de cosechar, está perdido todo. ¿Sí? Por más que sembraran mucho, labraran viñedos, plantaran árboles, recogería muy poco, porque Dios enviaría plagas. Incluso las aceitunas. La tierra de Israel es muy buena para plantar olivos. Los olivos silvestres se encuentran muy fácilmente regados por todo el país. Entonces en Deuteronomio 28:40 dice: incluso las aceitunas de los olivos que se podrán encontrar por todo su territorio se caerán antes de tiempo. Ni siquiera la rama que más se produce en todo el país iba a ser útil. Con esa aceituna se hacía aceite. ¿Sí? Y luego dice: ustedes van a caer muy bajo, mientras que los extranjeros que iban entre ustedes subirán muy alto por encima de ustedes. Es más, tendrán que acudir a ellos para pedirles prestado. Bien, retroalimentemos. Esta segunda
amenaza consistía, un poco más específica, en los recursos naturales. ¿Sí? La primera contenía varias cosas, pero era más bien general, como decir una degustación, un comienzo de castigos. El segundo castigo ya es más enfocado en los recursos naturales. Bien. Y en el clima también. Ahora miremos la tercera y cuarta maldición. La tercera, Levítico 26, 21 al 22. No alcanzamos a hacer preguntas y respuestas, hermano, lo siento. 21 y 22. Si el pueblo seguía enemistado con Dios, él nuevamente aumentaría los castigos 7 veces más. La tercera maldición era fieras salvajes. Esos animales se multiplicarían de tal forma que se volverían un peligro real. Incluso diezmarían la población y el ganado. Y eso haría a su vez que las calles, los caminos, las rutas quedaran solas. Y ya sabemos, si una zona está sola y hay animales peligrosos, pues esos animales peligrosos van a multiplicarse aún más. Además, imagínense qué pasaría en nuestro país si las carreteras municipales, intermunicipales, interdepartamentales, las carreteras nacionales están solas. ¿Qué significa eso? Desastre económico. O sea, el hecho de que las carreteras estuvieran solas, desiertas, demostraba que el país estaba cayendo en su economía también y en el comercio. Bueno, entonces esta tercera maldición también es más específica. Eso se cumplió en Jueces 5:6, anoten. Y la cuarta maldición es Levítico 26, del 23 al 26. Dios les enviaría espada, es decir, ejércitos enemigos que los asesinaran. Y Dios iba a usar esos ejércitos como instrumento para él vengarse porque ellos habían invalidado el pacto. Si en la batalla, donde murieron muchos, algunos huían y se metían en las ciudades amuralladas, dice el Señor, yo les enviaría la peste allá, ¿sí? Hasta que tengan que entregarse al enemigo. Y si todavía algunos permanecen escondidos en las ciudades amuralladas, les quitaré el racionamiento de comida y lo poco que les quede van a tener que comérselo por peso para que les dure un poco más la alimentación, pero nunca se saciarán. Todo eso, hermanos, se cumplió al pie de la letra. De hecho, Jeremías, Ezequiel, Isaías, Miqueas hablan de eso muy escuetamente. Leamos Miqueas 6:14. Miqueas 6:14. Dice: tú comerás, pero no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Tú recogerás, pero no salvarás, y lo que salves lo entregará a la espada. Tú sembrarás, pero no segarás. Tú pisarás aceitunas, pero no te ungirás con el aceite, y harás mosto, pero no beberás el vino. Bueno, eso que dice que 10 mujeres, ¿se acuerdan? Eso está en Levítico 26:26, que 10 mujeres prepararán en un horno y bueno, les devolverán por peso. Eso se los voy a leer en otra versión, la PDT, dice: cuando yo les corte el suministro de comida, habrá tan poca harina que bastará con un solo horno para que 10 mujeres horneen el pan. ¿Sí? O sea, básicamente lo que alcanzaba, o el horno que usaba para alimentar una familia,
va a bastar para alimentar 10 familias. Básicamente lo que está diciendo, va a haber un racionamiento de comida terrible, ¿sí? Y eso se cumplió al pie de la letra. Bien, hermanos, todas estas cosas definitivamente, las dejamos hasta acá, son impactantes, y saber que se cumplieron debe estremecernos más, sabiendo que nuestro Dios es consumidor, fiel y justo, y que no da por inocente al culpable. El Señor nos tenga misericordia y nos perdone nuestras infidelidades, nos ayude a serles fieles, ¿sí? Sabiendo que pues Él en su bondad muchas veces envía situaciones a nuestra vida para corregirnos, pero si las situaciones no nos corrigen, Dios volverá a enviar otra peor, y así sucesivamente. Cuando la gente de Él envía eso. Si no fuera un pueblo de Él, ¿qué pasa? No haría nada para llamar su atención, los deja que se pierdan. Como estudiamos con la providencia, los entrega al pecado, a Satanás o a la inmundicia. Pero si son su pueblo, Él no va a permitir que eso siga por mucho tiempo. Dios nos ayude. Oremos.